Bueno, gracias por hacer posible esta comunicación. La verdad que hoy tenía un día muy complicado y no podía llegar hasta la planta contigo en Buenos Aires. Bueno, lo que vamos a ver hoy es un poquito a la charla que dio recién sobre los depósitos de litio, pero digamos, depósitos que no están siendo en explotación, siendo producidos hoy, sino potenciales depósitos, potenciales fuentes de litio no convencionales o adicionales. En este caso vamos a ver las fuentes hidrotermales, las arcillas, que son como las más importantes, y otras potenciales fuentes de litio. Eh, Como dijimos recién, esto puede agregar producción de litio a lo ya conocido, que son las pegmatitas y las salmueras, y las fuentes no convencionales son estas cuatro que están citadas acá, el litio a partir de fluidos hidrotermales, el litio a partir de salmueras de hidrocarburos y el litio en el agua del mar. Y por último y más importante, las potencialidades de tener litio o extraer litio de rocas sedimentarias, fundamentalmente de arcillas, ya sean hectoritas, ya sean jadaritas o arcillas iónicas, que son arcillas particularmente ricas en litio. Este último es el que mayor potencial tiene para poder abastecer al mercado de litio en el corto plazo, lo que más avanzado está hoy por hoy. Entonces, de los depósitos no convencionales, digamos, que por ahora son exclusivamente recursos, se espera que puedan llegar a ser fuertes de litio en el futuro. Y si miramos este cuadro, donde posiciona a la Argentina aquí como uno de los países con mayores reservas del mundo, fíjense que Bolivia está primero con el recurso más importante de litio, Argentina está en segundo lugar. La realidad es que solo tenemos pintado de color celeste, con lo cual viene de salmuera, de brines o salmueras. Lo que podríamos hacer avanzando sobre la exploración de otras fuentes de litio en el país es sumar pegmatitas, arcillas a el recurso geológico de litio que pueda llegar a tener el país. Primero vamos a ver la fuente de litio a partir de fluidos hidrotermales. Para eso estamos viendo esta gráfica en donde se muestra qué es un fluido hidrotermal. El fluido hidrotermal básicamente es agua meteórica, agua que ingresa por lluvias, por nieve sobre la superficie, digamos, percola en un área en una zona de recarga, percola al subsuelo, circula por el subsuelo, a veces permanece, pero digamos en líneas generales se calienta por gradiente geotérmico o por la presencia de magmas y luego asciende y sale por la zona de descarga. Con lo cual, para formar un sistema geotérmico como estamos viendo acá, tenemos que tener una fuente de calor. Esa fuente de calor es el gradiente geotérmico o normalmente en los sistemas de alta entalpía son los magmas. Esas aguas circulan y luego a veces surgen y emanan formando campos geotérmicos o muchas veces se mantienen en un reservorio que es donde es más productivo para generar energía geotérmica. En esos casos suele haber una capa sello que hace que sea más eficiente mantener esa agua a altas temperaturas en el subsuelo. Entonces, en estos sistemas geotérmicos se da, como estamos viendo en este cuadro, como en Salton Sea, en Imperial, se dan altas concentraciones de litio. Fíjense, acá tenemos el litio en 209 ppm o de 252 ppm en esas salmueras de fluidos hidrotermales, con lo cual se eleva casi 100 veces por encima del promedio de la corteza el contenido de litio, si bien no es tan alta como en un salar, como han visto recién, los salares que es por encima de 350, 400 en líneas generales, sí puede darse que estas almueras de fluidos hidrotermales puedan ser potenciales fuentes de litio porque tienen concentraciones, digamos, en una especie de un tercio, un 30, 40% de la concentración de una salmuera de un salar. Y como hay sistemas geotérmicos en varios lugares del mundo y por otro lado algunos de esos sistemas geotérmicos están en producción de energía, podrían representar una fuente adicional como subproducto de una generación energética. Entonces, el litio en sí mismo, uno no debería pensar que es económico
ir a hacer una perforación, sacar agua geotérmica para poder producir litio, pero sí como se plantea como un subproducto, porque ya está toda la estructura en alguna planta geotérmica que genere energía, toda la estructura este, avanzada para producir energía a partir del bombeo de esas aguas geotermales, se le agrega una planta adicional y en esa planta adicional se concentra el litio antes de ser reinyectada en los campos geotérmicos. Con lo cual, Salton Sea, por ejemplo, en sus áreas geotérmicas han generado por plantas piloto un ensayo en donde se produciría 15 millones de toneladas con un 99% de recuperación del litio de esas salmueras geotérmicas. Con lo cual se ha probado en plantas pilotos y funciona. Obviamente, en estos casos siempre es la evaluación de los costos de producción. También a partir de estas aguas geotermales, digamos, o fluidos hidrotermales, se puede recuperar litio, como este ensayo que ha hecho esta empresa que se llama Geo40, que es una empresa que su fundamental negocio es extraer la sílice coloidal de los fluidos hidrotermales en las plantas geotérmicas. Ustedes saben que las plantas geotérmicas generan energía a partir de las perforaciones de esos campos y subir el vapor y ese vapor y los fluidos hidrotermales vienen cargados de minerales, fundamentalmente de sílice, y como estamos viendo en esta fotografía de acá, muchas veces esos minerales terminan cerrando o terminan tapando los caños por donde circulan los fluidos. Entonces hay empresas que se encargan de evitar que precipite la sílice y estas empresas han avanzado en estudios pilotos de poder recuperar de las soluciones hidrotermales el litio. Entonces han desarrollado una técnica que se llama DLE o Direct Lithium Extraction, que se ha probado con éxito en un campo geotérmico en Nueva Zelanda, el campo geotérmico de Oaki, y ahí se ven algunas fotografías donde por un proceso, una combinación de procesos físicos y químicos, se puede extraer en alto porcentaje, un 90% de recuperación de las soluciones hidrotermales. Esta es otra de las formas de sacar de estas fuentes geotermales. Y por último, hay otras compañías que están trabajando, como Cornish Lithium, por ejemplo, en Inglaterra, en donde a partir de granitoides muy ricos en litio y por un tema de gradiente geotérmico, circulación de fluidos a través de fallas profundas, se da un enriquecimiento de aguas geotérmicas con litio. Entonces, a partir de perforaciones, se podría extraer también esas concentraciones altas en áreas geotérmicas de litio. Con lo cual, esto es un panorama de potenciales extracciones de litio en campos geotermales con altas concentraciones de litio. Eso normalmente tiene que ver, como estamos viendo en este caso de Inglaterra, con la roca de caja o con magmas particularmente ricos en litio. En la Argentina, particularmente en la zona de la Puna, hay un aporte de litio que claramente tiene su naturaleza en el vulcanismo. Entonces, se han investigado los campos geotérmicos en la Puna Argentina y en este caso estamos viendo un trabajo de Peralta Arnold del año 2017, en donde se han estudiado las concentraciones de litio en los campos geotérmicos de Jujuy, encontrando concentraciones de hasta 300 partes por millón, con lo cual tenemos el potencial en los campos geotérmicos argentinos de tener altas concentraciones de litio también. Después, obviamente, no hay ninguna extracción energética, con lo cual se está muy verde en este sentido, pero sí que existe la concentración anómala de litio en algunos campos geotérmicos del país también. El segundo tipo, que es el más importante de todo, es la posibilidad de encontrar acumulaciones o concentraciones de litio en las rocas sedimentarias, fundamentalmente en arcillas o en tobas. Desde ese punto de vista, esas rocas sedimentarias en general son rocas de grano fino, son rocas volcaniclásticas, o sea, asociadas con vulcanismo piroclástico ácido y que tienen concentraciones muy altas de litio, a veces llevadas a valores más altos por la combinación con los sistemas geotérmicos que suelen estar asociados con estos procesos volcaniclásticos. Entonces, el ambiente ideal para encontrar este tipo de concentraciones de rocas sedimentarias arcillosas ricas en litio es el ambiente que estamos viendo ahí en este gráfico, que es
un ambiente de caldera, un ambiente de colapso de caldera. Si ustedes se acuerdan, cuando los magmas ascienden a la superficie, muchas veces se descomprimen por explosiones volcánicas, se descomprimen y esa descompresión de los magmas genera un colapso de la estructura que está por encima, de las rocas que están por encima, y eso genera como una especie de efecto gatillo y genera mucho más magmatismo. Ese es como si ese techo de un pistón estuviera vaciándose, genera que se produzca la caldera en sí misma, que son subredondeadas, a veces estructuralmente son como medio cuadradas, también si están limitadas por fallas, pero básicamente produce la caída de ese bloque que está por encima de los magmos, y ese ambiente de caldera, al generar ese colapso, genera una cuenca endorreica en su interior, y obviamente en esa parte interna de la caldera es donde mayor concentración de rocas volcaniclásticas se dan, y por otro lado, asociado con los bordes, con las fallas, se da la circulación de muchos fluidos geotérmicos una vez que se termina el vulcanismo. Entonces, tiene todas las componentes ideales para formar estas rocas sedimentarias arcillosas ricas en litio. Desde ese punto de vista hay como dos grandes grupos. Por un lado tenemos las arcillas litíferas y las jadaritas, y por otro lado tenemos las tobas, rocas tobáceas ricas en litio. Desde el punto de vista de las arcillas litíferas tenemos tanto las sectoritas, que son esmectitas con altos contenidos en litio, tenemos la polilitionita, que es una arcilla litífera, y la jadarita, que es un borosilicato con litio y con sodio. En todos esos casos son rocas que están asociadas a este vulcanismo que hablamos recién, pero también están asociados a un proceso de alteración hidrotermal. Estas rocas, por procesos de alteración hidrotermal en los vidrios volcánicos, son sumamente inestables, y eso genera una mayor concentración por alteración hidrotermal, por procesos diagenéticos, que es lo que normalmente tendría una roca piroclástica anormalmente rica en litio. Entonces, todo esto hace que el litio aumente y sean fuentes importantes a tener en cuenta en el corto plazo para proveer de litio. Y en el segundo de los casos, las tobas ricas en litio se las llama también arcillas iónicas, porque en realidad el litio se presenta como un ion absorbido en esas arcillas. No son hectoritas, sino que son tobas, rocas tobáceas con iones de litio. El primer caso, que es el de la hectorita, que es la arcilla bien conocida porque tiene un contenido muy alto de litio, se descubre esta arcilla, que es una arcilla blanda, de colores claros, y que pertenece al grupo de las esmectitas, que son las arcillas expandibles. Esas arcillas se asocian con los boratos y fueron descubiertos en el yacimiento de Héctor, de ahí viene su nombre, en California, y tienen contenidos de hasta 1,17% de óxido de litio. Con lo cual son bien importantes esos contenidos, se forman por estos procesos que hablábamos recién, asociados con cuencas endorreicas de ambientes volcaniclásticos ácidos, sumado a la alteración hidrotermal y a la génesis de esas mismas rocas piroclásticas. Y esos contenidos de litio son muy prometedores, pero todavía hoy todos los recursos que se han definido en el campo de las arcillas litíferas en líneas generales no han podido ser convertidos en reservas, o sea que todavía no son económicamente viables. En el concepto de recurso y reserva, cuando uno mide el recurso, hay un volumen de roca con una determinada ley, cuando se prueba que eso es económico, pasa a ser reserva. Con lo cual, estos yacimientos, estos depósitos de arcillas litíferas todavía están en estudio para poder ver si son factibles de ser producidos de manera económica. Ejemplos conocidos a nivel del mundo hay en Turquía, Kirka, Vigadik, Kings Valley o Tucker Pass y Clayton Valley en los Estados Unidos. También en México hay ejemplos. El ejemplo más conocido de todos es Tucker Pass, que se ubica en el norte de Nevada y es un ambiente de caldera. Este mismo gráfico que vimos anteriormente es una caldera que se formó hace unos 16 millones de años con el producto de la acción de un punto caliente, que es el punto caliente que está dando lugar también al sistema geotérmico activo en el parque de Yellowstone. Y esa actividad volcánica hidrotermal es lo que produjo ese enriquecimiento tan alto en litio, que luego se concentra en estas cuencas endorreicas del ambiente de caldera, en donde en el ambiente de caldera se suelen dar acumulaciones de agua que forman sistemas lacustres también
altamente enriquecidos en litio. Entonces, todos los componentes de este ambiente de caldera, tanto desde el punto de vista magmático hasta la parte de genética e hidrotermal, colaboran con el enriquecimiento. Fíjense que las leyes son de hasta 7000 ppm, o sea, 0,7% de litio. Es una ley muy alta, una concentración muy alta, casi diríamos que la mitad de lo que se puede encontrar en una pegmatita. Por eso son tan importantes este tipo de arcillas o sedimentos litíferos. Hay procesos que están en estudio, en desarrollo, para poder extraer el litio de estas arcillas tipo eclolíticas, pero todavía no pueden llegar a ser probados de ser económicos en un circuito productivo. Asociado con este mismo ambiente también, una empresa minera que se llama Río Tinto descubre un nuevo mineral que es la jadarita. Se descubre en el depósito de Hadar en Serbia, y ese nuevo mineral tiene también un contenido extremadamente alto de litio, fíjense, 7,3% de litio y también de boro. Entonces, eso genera también un interés en buscar estos boratos para poder ser una potencial fuente de litio, fundamentalmente por las altísimas leyes que tiene. Hoy por hoy hay estudios en Australia para poder testear cómo extraer el litio de este tipo de mineral, la jadarita. Acá vemos el ejemplo de donde se encontró en el depósito de Hadar, que es un depósito de boratos en el oeste de Serbia. Hasta ahora es uno de los pocos lugares en el mundo donde se han encontrado estos yacimientos, y se encuentra en una cuenca tipo Kula Park, donde hay un relleno lacustre, volcaniclástico e incluso marino muy importante, en donde se dan estas secuencias lacustres muy ricas en depósitos volcaniclásticos y que tienen contenidos altos en litio y asociados con boratos también. Y el último ejemplo son las arcillas iónicas, el ejemplo de estas arcillas que son, perdón, arcillas no, tobas que son muy ricas en litio, y el ejemplo más avanzado a nivel mundial es el de depósito en Perú de Falciani. Y Falciani es un depósito que está hoy con un recurso muy importante de litio. Fíjense, ahí se ve un testigo de perforación, son arcillas, perdón, son tobas, rocas volcaniclásticas muy, muy finas, normalmente de caída o de depósitos de tipo de oleadas piroclásticas o surge, que están alteradas y que están asociadas con un ambiente muy rico, como una fuente primaria muy rica en litio, y que a su vez tienen procesos de alteración hidrotermal, procesos diagenéticos que generan ese enriquecimiento tan alto en litio. En este caso estamos viendo un ejemplo de este depósito que lo pueden buscar, está actualmente en exploración, y incluso están viendo de hacerlo una prefactibilidad que se llama la empresa American Lithium, que está haciendo este trabajo. Bien, como fuentes alternativas, además de las arcillas y de las fuentes hidrotermales o geotermales que vimos al principio, también está la potencialidad de sacar el litio que está en las salmueras de hidrocarburos. Esto es un poco más complejo, aunque también se han testeado para poder producir, primero por los contaminantes que tienen los hidrocarburos, con lo cual, si bien hay litio asociado con esas salmueras, la realidad es que la complejidad química de esas salmueras es tan importante que de vuelta sería muy costoso poder extraer el litio de estas salmueras. Pero es para tener en cuenta como un lugar no convencional donde se podría producir litio, también aprovechando la producción de hidrocarburos, ¿no? Como una especie de subproducto de la producción de hidrocarburos. Y finalmente también otra fuente alternativa que se está trabajando a nivel global es la posibilidad de sacar el litio del agua del mar. Los océanos son una reserva inmensa de litio. Si uno se fija acá está la comparación, fíjense este gráfico, donde se ve a nivel global todo el litio, 14 millones de toneladas que se encuentra sobre la corteza, digamos, sobre la Tierra, en los distintos países, cuánto aportan, y todo el litio volumétricamente, en forma comparativa volumétricamente, que se encontraría en los océanos sería 230 millones de toneladas. Con lo cual, la diferencia es abismal. Obviamente lo que hay es muy baja concentración, y el desafío es poder concentrar
el litio de esas aguas marinas. Lo mismo pasa con otras sales, ¿no? Como el cloruro de sodio, donde, por ejemplo, en la costa noroeste de Australia se produce cloruro de sodio o halita a partir del agua marina. Bueno, acá también el desafío es cómo producirlo y se han ensayado, como están viendo con estas boyas, un sistema de boyas con paneles solares y donde hay un intercambio iónico, donde el litio del agua marina, a partir de cátodos y ánodos, se podría concentrar con la colaboración de los paneles solares que están viendo por encima de esa boya. Con lo cual, todo esto está en el campo del futuro, pero sí es importante, y acá hago un parate, para tener en cuenta en cuanto al mercado del litio y las potenciales fuentes de litio, obviamente, visto desde un punto de vista de geólogo economista, cuál será el precio del litio, ¿no? Y eso es algo muy importante cuando uno empieza a estudiar las tendencias del mercado a futuro de un determinado commodity. Entonces, el litio hoy está de moda, muchísimas empresas están trabajando en litio, Argentina está muy bien posicionado en cuanto a los recursos que tenemos de litio en salmueras. Por otro lado, también estamos muy bien posicionados en cuanto a la producción de litio, estamos cuartos a nivel mundial, pero en algún momento, si alguna de estas fuentes alternativas empieza a producir litio con menores costos que lo que se produce en los salares o lo que se produce en pegmatitas en otros países, como es el caso de Australia, eso puede poner en peligro el precio del litio a futuro. Bien, y como resumen de todo lo que vimos recién, bueno, que está claro que el litio a nivel elemento químico se concentra en los últimos diferenciados magmáticos, no entra en los minerales formadores de roca, se concentra en esos últimos diferenciados magmáticos, por eso esa vinculación con el magmatismo ácido, y forma minerales en las pegmatitas a niveles profundos, ¿no? Ambientes profundos, cerca de los granitoides, digamos, en las pegmatitas, y también forma minerales en lo que son los sedimentos arcillosos, o sea, tanto con arcillas como con boratos, o en ambientes donde se da combinación de litio y boro, y ese es un ambiente volcánico hidrotermal donde hay esas rocas volcaniclásticas, normalmente de tipo hidrovolcánicas, o sea, magmas, interacción de magma con agua, hay un vulcanismo muy, muy explosivo que genera esas calderas generan también una trampa para esos mismos depósitos volcaniclásticos, un ambiente lacustre y sistemas geotermales que van sobreimponiendo concentraciones de litio también a esos mismos sedimentos arcillosos. Entonces, a nivel de minerales están en esos dos grandes universos, ¿no? El ambiente profundo plutónico y el ambiente somero, bien somero, volcaniclástico. Y luego tenemos a nivel de salmuera, el litio se concentra, como ya sabemos y como habrán visto con Ricardo, en los salares, que es un concentrador muy, muy eficiente natural. Y luego también se concentra en otras salmueras, como es la salmuera hidrotermal, importante como un potencial subproducto de plantas geotérmicas, o en las salmueras del petróleo, o también se encuentra también en el agua marina con baja posibilidad con baja concentración, pero con posibilidad de encontrar alguna metodología barata donde se puedan extraer a futuro. Y también para terminar con esta presentación, un resumen de el potencial que tenemos nosotros, que ya conocemos nuestro potencial a nivel de salmueras de salares en lo que es el Triángulo de la Puna, pero en esta región de la Puna también coexisten con estos salares, coexisten un montón del mismo ambiente volcánico que veníamos conversando recién, en donde se da esta combinación de grandes calderas con depósitos piroclásticos ácidos, con fuentes geotérmicas, con lo cual la realidad es que en la Argentina tiene menciones de ictoritas y hay poca exploración hasta el momento de este tipo de sedimentos finos ricos en litio, ya sean ictoritas, potenciales jadaritas asociadas con los boratos y potenciales tobas ricas en litio o tobas iónicas. Con lo cual, el potencial del país de seguir incrementando recursos en esta línea es bien, bien importante. Bueno, eso sería la presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diego.